Estamos aquí en el aeropuerto de Vietnam. Va a salir para Hong Kong. Mira lo que hay. Hong hot dog. Phòng hút thuốc. Wow. Trên máy bay và chế độ yên lặng cho đến khi máy bay hạ cánh. Segunda vez en Vietnam Air. De camino para Hong Kong. Con un avión vacío. Nice. Vietnam Airlines Premium Economy. Un vuelo corto de aproximadamente 2 horas y media. Y la suerte de tener todo el avión casi para nosotros mismos. Cam Ong Yulam. Y nos trajeron un especial café soda. Nos veremos en Hong Kong. Después de pasar unos 4 días en Saigon, Vietnam, decidimos hacer una escala en Hong Kong, China, donde nos quedaremos unas 24 horas a ver cuánto podremos hacer con poco tiempo y lo más económico posible. Comimos, tomamos una siesta corta y cuando nos abrimos los ojos ya estábamos aterrizando. Para que sepas, aunque Hong Kong pertenece a China, aún tiene su propio departamento de inmigración y políticas, separadas de las de China continental. Hong Kong, Vietnam. Vamos a ver lo que hay. ¿Ves? Ahora tenemos los caracteres chinos y vamos a cambiar de idioma, que aquí se habla cantonés. Después de que Gregory ya se acostumbró del vietnamita, ahora tiene que cambiar a cantonés. Vamos a comenzar con gracias en cantonés. ¿Cómo se dice? Ngoy. Montañas. China. También es gracias en cantonés. Xie xie en mandarín. Están hablando mandarín, aunque se supone que están hablando cantonés. The train is approaching. 列车即将到达。 Oh, there it is. Hacia inmigración. Esta cosa va rápido. La inmigración. Tourist information. Money exchange. Mira, toda esta gente esperándome. Gracias por la bienvenida. Hong Kong International. Ese sitio es súper grande. ¿Dónde es la salida? Buscando el autobús por un cambio. Que normalmente somos de tren y metro. Yo creo que no hay que comprar ticket. Mira los dos sudados. ¡Qué calor! Vamos para la ciudad en A21. Así se está viendo nuestra vista por el momento. Nos enteramos de que se puede solo pagar ahí mismo 2 personas. $69 hongkoneses. Visa, Mastercard. Se puede pasar eso. Y 1 hora para llegar a la ciudad. No sé si se han dado cuenta de los 2 niveles aquí. Es una cosa muy común en Hong Kong, tener 2 niveles de autobús. Estamos aquí a bordo. Había la opción de pedir un Uber por algunos 310 a $400 de Hong Kong, o taxi a un precio que ni intenté averiguar, o un metro que estaba muy seguro que me iba a perder, o el autobús que nos llevó justamente frente al hotel y costó aproximadamente $4.50 estadounidenses por persona. Llegamos a Middle Road en Hong Kong, donde Gregory dice que le gusta mejor que Vietnam. Entramos a este callejón para buscar el hotel aquí en Hong Kong. Cuando estuvimos afuera, dice que le gusta más Hong Kong que Vietnam. Ahora mira esto. Basura. Ana, ¿por dónde? ¿Estás seguro? ¿Por aquí? Oh my God. Entre basura. Oh my God. Solo estoy siguiendo el mapa. ¿Estás seguro que por aquí?
Cuando estuvimos en la acera buscaba alguna entrada que pareciera como un hotel o Airbnb. ¿Quién iba a saber que la entrada era un mercado cubierto? ¿Dónde? Se podía entrar Por acá. Exactamente, dimos una mega vuelta afuera por todo el edificio. Dime, Adam, ¿qué tal el viaje? Después de 28 años de no venir a Hong Kong, me dan una sorpresa. Aquí sí se mejoró mucho. Bueno, este es el edificio. Entramos por unos callejones medio extraños. Pero por lo menos la entrada del apartamento donde nos vamos a quedar se ve bien. Para que sepas, estamos en el edificio Chungking Mansions. Tengo que cerrar la puerta. De otro lado. Sí. Oh my god, ¿cómo vamos a dormir aquí? ¿Cómo es? Oh my god. Este es súper estrecho. Por fin llegamos al Airbnb de Hong Kong. Es la habitación más grande que ellos supuestamente nos hicieron un upgrade. Y tenemos la cama muy cómoda, parece. El aire que se prendió ahora mismo. Gregory está justamente detrás de esa puerta cagando. Voy a entrar ahora para ver dónde es que se baña en un apartamento común en Hong Kong. Esto es una otra habitación. Nada más se sabe porque detrás de esta puerta hay un tipo bajo construcción. Mira esto es muy chiquito, pero tiene de todo. Y parece, no sé, para mí, muy económico por algo en Hong Kong. Estamos en un tipo de apartamento estilo Hong Kong. Todavía tienes lo que necesitas porque como quiera uno va a salir y explorar. ¿Estás listo? Espérate, terminamos. Para que sepan, Gregory está solo debajo de mí cagando. Y esto es donde se baña, donde se hace de todo. Yo no tengo privacidad. Cepillar. No está mal, de verdad. Pero para llegar aquí, muy complicado. Si fuera cualquier otra persona, yo creo que nunca lo van a encontrar este Airbnb. Para entrar es otra cosa. Esto era lo que se tenía que pasar para llegar a los ascensores. Mira, samosa. Hello, your Hi. samosa. Thank Very you. good, very fresh. Ahora entiendes por qué nos perdimos. Para comenzar, vamos a buscar dónde comer. Estábamos pensando en buscar un poco de comida callejera como pinchos o comida rápida. Pero cuando calculaba los precios, me parecía que valía igual o más 2 o 3 de cada cosa chiquita que un combo de comida rápida. Decidimos probar el McDonald's aquí en Hong Kong. Y vamos para McDonald's. Esto se siente como estar en como downtown Manhattan. Ah, mira, la gente sigue la regla aquí. Mickey's shopping. Edificios grandes. Vamos a ver cómo va esto. Oh, una cosa. Vamos a ver cuánto de caro sería comer en un McDonald's de Hong Kong. O cuánto barato. Oh, por lo menos aquí se siente más cómodo. ¿Qué hay diferente aquí en Hong Kong? Vamos a ver. Promotion. ¿Lo tienen en o cantonés o en inglés? Ah, mira, hay pollo. Honey barbecue. Crispy thighs. 2 pedazos. $53. No, 53 Hong Kong dólares. Y se aceptó Apple Pay. 2 piezas de pollo barbecue crispy thighs. 107 Hong Kong dollars. Aparte del pollo frito, todo era casi igual que en los Estados Unidos. Mucha gente aquí. Alguna parte con toda esta gente. Ay.
Antes de regresar al hotel, hay que comprar un par de cosas. Y ya sabes dónde economizar en la Asia. 7-Eleven en Hong Kong. Noodles. 23. Todo definitivamente más económico que en otra parte. Vinos. $168. Esos son 48. Pero es súper chiquito. Pero los vinos tintos que tomamos era la excepción. Chileno. 50. Aunque se puede ahorrar en las tiendas como 7-Eleven, cuando calculaba los precios no salían tan diferentes que los de los Estados Unidos, pero los vinos sí más caros. Y cuando volvíamos al hotel, aparece la entrada que buscábamos. Ahí dice Chungking Mansions. ¿Recuerdas la locura de pasar por los basureros al llegar? Pero aunque entráramos ahí, aún es complicado. Ya verás. Mira, eso es Black D. Eso es. No, esto no es. Aquí estoy yo por este lado. Ahí es la pared. Y mira el otro lado del apartamento. De mis pies. Esto es un apartamento de Hong Kong.